Bienvenido a Wizard of Ecom, donde podrás aprender paso a paso cómo vender en línea. Cada capítulo está completamente equipado con tácticas que puedes implementar en tu negocio ahora. Lleva tu vida y tu negocio a otro nivel. Este es el momento. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Wizard of Ecom en español. Mi nombre es Vanessa Jun y yo voy a ser su host el día de hoy. Conmigo tengo el placer de estar con Francisco Valadez, Account Manager de My Amazon Guy, experto en gestionar cuentas de Amazon grandes, pequeñas y medianas, y también es un vendedor de Amazon como su side hustle. Hoy lo traje para acá porque quería hablar de un tópico demasiado interesante que es el SEO y el ranking en Amazon. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. No, un placer para nosotros tenerte para acá y una introducción. Nuestra historia es muy graciosa porque estábamos en LinkedIn un día y yo decidí empezar a publicar cosas en LinkedIn y de la nada me contactaste como que, oye, yo quiero hablar contigo y yo como que, por supuesto, vamos a hablar y tuvimos una conversación súper interesante y gracias a eso fue que estamos aquí porque en verdad en esa conversación que tuvimos estuvimos hablando de tantos tópicos sumamente importantes para los vendedores que podríamos hacer cientos de episodios hablando tú y yo de qué es lo que los vendedores tienen que hacer bien, pero hoy decidimos hablar del SEO y el ranking. Y cuéntame un poquito por qué tú crees que ese es lo más importante y lo que decidimos, por qué crees que fue importante decidir este tópico y no los otros que teníamos ahí presentes. Sí, como decías, cuando platicamos la primera vez hablamos de muchos temas y pensando en el seller, ¿no? Cómo podemos brindarle valor al seller de una forma que no sea muy costosa o que no sea costosa. La primera herramienta, y es una herramienta que todo el mundo tiene a la disposición, pues es el SEO. El SEO es muy importante para un listing porque el SEO, el objetivo del SEO es generar tráfico. Podemos tener el mejor producto con el mejor branding, con el mejor listing que quieras, pero si no tiene tráfico, no vende. Y por otro lado, podemos tener un producto mediocre, con un branding mediocre, pero si tiene muchísimo tráfico, va a haber algún tema de conversión, entonces ese listing va a vender. ¿De qué depende? Además de otras herramientas, pero principalmente el SEO. Entonces, nosotros en My Amazon Guy nos preocupamos muchísimo por tener el SEO lo mejor optimizadamente posible para brindarle a Amazon la información necesaria para que el listing llegue a la audiencia más relevante para ese producto. Porque a fin de cuentas lo que queremos es que tenga mucho tráfico, pero que le llegue a la persona que le tiene que llegar. Entonces el SEO es sumamente importante. No es un set it and forget it. Eso también es una práctica muy común entre sellers, ¿no? Que dicen, bueno, ya puse SEO y lo dejo 6 meses, 8 meses, 10 meses. Y eso es un error porque Amazon cambia constantemente. Lo hemos platicado tú y yo y en la comunidad diario salen noticias, cambios, etcétera. Entonces hay que estar optimizando el SEO y siempre estar buscando cómo mejorar la visibilidad del producto. Sí, y yo creo que también una de las cosas, no solo los cambios que pasan dentro de Amazon, pero los cambios en el mercado. Cuando, por ejemplo, un producto se hace viral o un tren se hace viral, como que Correcto, sí. cómo podemos nosotros montarnos dentro de esa ola de búsqueda y cómo la podemos relacionar con nuestro producto. Pero oye, en verdad quería hacer como una introducción del tópico, pero muy importante, y es algo que siempre hacemos al principio, es que nos cuentes cómo llegaste tú a este espacio. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste? ¿Y qué estás haciendo ahorita? Sí, cómo no, encantado. Mira, yo vivo en San Luis Potosí, México. Es una ciudad que está en el centro del país, el centro geográfico del país. Yo siempre he estado interesado en temas de e-commerce en mi carrera profesional, particularmente en los últimos 3 años. Empecé a tener muchísimo contacto con e-commerce y sinceramente a partir del COVID, tantito antes del COVID, empecé a tener mucho manejo mucho interés y mucho manejo de productos en Amazon, gracias ahí a un proyecto que se me presentó y como tú bien sabes y lo platicamos aquella vez que conversamos,
una vez que te metes o que caes más bien en el Amazon rabbit hole, no sales. Entonces, a mí me fascinó, es algo que me encanta la disponibilidad de los datos prácticamente en tiempo real. Cualquier cambio que haces se refleja de momento. Es fácil de acceder a muchísimos métricos que te pueden ayudar a hacer un mejor trabajo, y el espacio donde puedes jugar dentro de Amazon es gigante, cualquier tipo de categoría, etcétera. Entonces, empecé a tener contacto con agencias en Estados Unidos, y primero como cliente porque tenía problemas que no sabía cómo resolverlos. Empecé a tener contacto, empecé a conocer también este mundo de la consultoría para temas de Amazon, y me metí a un webinar y al final del webinar hicieron un concurso, me gané el concurso, y me gané una coaching call con Steven Pope. Steven Pope es el dueño fundador de My Amazon Guy. Empezamos a platicar, una cosa llevó a la otra, y a la semana después de esa plática estaba trabajando en My Amazon Guy. El 26 de febrero empecé a trabajar ahí, y ha sido una experiencia increíble, life-changing, espectacular. Tener un asiento de primera fila, todo lo que está pasando en Amazon, conocer la gente que está involucrada, tener relaciones con personas que se dedican a lo mismo, así como tú lo haces, es increíble. Y este mundo de Amazon es gigante. Creo que es súper, ¿cuál es la palabra? Emocionante, ¿no? Cada día hay cosas nuevas, conoces personas nuevas, y hay una demanda espectacular, ¿no? Muchísimos sellers se están anotando en Amazon diario, y es increíble, ¿no? Por eso, tomando un poquito lo que decías de LinkedIn, hay que decir que yo te escuché a ti primero en el podcast de H10. Ahí fuiste una invitada con Bradley, y yo dije, increíble que alguien que habla español esté en esto, y por eso nos conocimos. Entonces, contentísimo de estar aquí contigo. No, vale, gracias a ti. Y esta es la misión que tenemos en este podcast, de llevar el mensaje a la comunidad en español, que sin duda está como un poco aislada de todo esto, porque si tú te pones a ver toda la información que se comparte en inglés versus a la que se comparte en español, es casi, o sea, no hay comparación. Pero una de las cosas que me da risa de tu historia es que lo que no te dijo Steven cuando hizo la rifa es que estaba rifando un trabajo. Te ganaste la consultoría y terminaste con una carrera. Sí, Qué buena sí, historia, está buenísimo. increíble, sí, increíble, muy bien. Bueno, ahora volviendo al tema que habíamos hablado de SEO. Sí. Hablaste de que los productos necesitan eso para vender, para tener ranking y todo lo demás, pero vámonos un poquito más antes de todo ese proceso. Explícanos qué es exactamente el SEO. SEO, claro, SEO, la sigla lo que quiere decir es Search Engine Optimization. Quiere decir cómo el cliente, el consumidor, el usuario encuentra tu producto. Cómo va a llegar a tu producto, qué términos de búsqueda va a usar, y cómo tú vas a hacer relevante tu producto para el algoritmo, ya sea Google, ya sea Facebook, ya sea Amazon, para que cuando tú busques algo, tu producto esté ahí. A fin de cuentas es eso. Es muy importante porque va a determinar el tráfico, la visibilidad del producto, y si no hay SEO, tu producto no existe. Punto. Claro. Y eso, ¿tú crees que SEO entonces es lo que en la industria le podemos decir como que, ok, keyword research, o sea, la búsqueda de palabras claves para indexar? ¿Eso es lo que tú lo traducirías en el mundo de Amazon? ¿O crees que SEO es además un nivel adicional a esa parte de indexación de palabras claves? Para el ejemplo que queremos platicar hoy, que quiero platicar hoy, es básicamente keyword research. Okay. Keyword research y qué tantas palabras relevantes va a tener el listado para el algoritmo, y a fin de cuentas para tus clientes, porque tus clientes son los que están buscando, ¿no? Tus clientes, los compradores son los que están buscando los search terms, están usando las palabras, como tú dices, si algo se hace viral, usan algún término nuevo.
y hay que estar encima de eso para poder capitalizar con más sesiones, más tráfico y relevancia. Sí, uno de los trends que yo he visto en Amazon ha sido, bueno, en la pandemia, eso empezó en la pandemia, cuando la gente ponía, por ejemplo, maquillaje, TikTok. Y como habían muchos videos Sí, virales en TikTok acerca del maquillaje, entonces imagínate, las personas que se dieron cuenta que eso era un trend y que optimizaron para eso, imagínate, voló, porque realmente pusieron eso. De cualquier otra manera, ¿cómo Amazon iba a saber que ese producto era lo que se estaba mostrando en TikTok y que era viral? Pero bueno. Eh, ok, ya sabemos que requiere del research, requiere de decirle a tu cliente y poner en ese listing cuáles son las palabras claves para hacerle saber no solo al cliente, sino al buscador cuál es tu producto específico y optimizar correcto, en sí. base a eso. Entonces, antes de empezar habíamos hablado de el wheel, el que tú dices el wheel. Sí, Háblanos un poco cómo se relaciona eso y luego capaz entramos en las mejores prácticas de claro. cómo hacerlo. Sí, eso es muy importante, Vanessa. El tener un search un SEO optimizado eh, va a ponerte en una posición para que cuando hagas advertising, hagas PPC dentro de Amazon y lo hagas de una forma adecuada, se alimenten tanto el SEO del PPC como el PPC del SEO. ¿Y cómo va a funcionar eso? Con el indexing, ¿no? El indexamiento del listado. Que eso ahorita platicamos un poco de eso, pero bueno, el SEO es qué le vas a dar tu información a Amazon para que Amazon empiece a, digamos que aventar tu producto en donde ellos creen o el algoritmo cree que va a ser relevante y va a tener más oportunidad para vender, porque lo que siempre hay que pensar es Amazon lo que quiere es que tu producto se venda. Ujú. Amazon hay que pensar que está del lado del vendedor, porque ellos van a hacer negocio si venden tu producto. No les importa cómo sea el producto. Les importa vender el producto y obviamente pensar en que va a ser una muy buena experiencia para el comprador. Pero el SEO es muy fácil de decir, bueno, ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama mi producto? Que le voy a decir a Amazon de qué se trata y de ahí vamos a empezar a darle herramientas a Amazon, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Es una herramienta para Amazon y le vas diciendo de qué se trata para que empiece a darle publicidad a tu producto. Después del SEO, ¿qué sigue? Pues hacer una muy buena estrategia de PPC, ¿no? Entonces, cuando haces una buena estrategia de PPC con el SEO, lo que surge es más relevancia para el listing y el indexamiento de tu listado o de tu ASIN sube. ¿Qué quiere decir? El objetivo cuando tienes un listing nuevo es llegar a cuantas más palabras lo más rápido posible para tener la mayor presencia en Amazon que se pueda tener, ¿no? Y llegarle a la gente adecuada que te va a comprar. Y por último, la otra parte del Amazon Wheel, digamos, es la venta. Para tener la venta, a menos de que tengas una marca muy reconocida afuera de Amazon, nos estamos peleando todos en el espacio, en el marketplace, para ganar posiciones y que cuando busquemos lentes para uso con monitores, seamos los primeros, porque a fin de cuentas es lo que queremos, tener las primeras 4 posiciones orgánicas para un search term y ahí es cuando empieza la venta y entonces generas más indexing, pules el SEO, pules el PPC, genera más venta y es un círculo que no se termina. Claro, claro. Oye, y ahí cuando hablaste, y me parece genial que puedas explicarnos eso, la parte de que, ok, primero se hace el SEO para luego construir la campaña de publicidad o el PPC, y creo que eso es algo que para principiantes o es algo que la gente a veces lee y dice, no, lo que tú tienes que buscar es la lista de palabras claves que más se venden, en las que tú quieres rankear, construir el PPC en base a eso y quedarte ahí cuando en realidad no sé, no nos damos cuenta que puede haber una desconexión entre lo que tú estás diciendo, el SEO, con el PPC, porque si el SEO no acompaña al PPC, no tiene resultados, ¿cierto? Correcto, correcto. Es muy importante que el SEO y el PPC tengan un buen handshake porque uno se alimenta del otro y cuando eso empieza a dar frutos que van a ser ventas,
Amazon empieza a unir los puntos, digamos, y le da más relevancia a tu producto. Y eso es lo que queremos. Entonces, es muy importante pensar en todo de una forma holística y no aislada, que luego ese es mucho el problema con sellers que piensan, no, bueno, el SEO es una cosa, PPC es otra, y no. Tenemos que pensar de una forma holística y es importante siempre hacer ese acercamiento, ¿no? Ese approach con los listings, verlo como un todo. Sí, sí, 100%. Creo que ese es un error que yo también veo muy seguido y que no solo puede pasar en Amazon, creo que muchas veces también lo pasa a los vendedores que están en e-commerce en general, que en su Shopify, en su Facebook, que tienen algo escrito en Shopify y están publicitando en Google Ads o en Facebook Ads cualquier otra cosa completamente distinta. Ahí es donde la desconexión pasa. Pero bueno, cuando volvamos a Amazon y en el SEO, entonces, ¿cuáles crees tú que son las mejores prácticas para tener un buen SEO que haga relación con el PPC, con las ventas? O sea, Sí. verlo de esa manera holística. ¿Cuáles son las mejores prácticas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de construirlo? Sí. Mira, mucho depende de qué tan maduro o qué tan avanzado está la vida de tu listing en Amazon. Entonces vamos a hablar 3 escenarios, ¿no? Primer escenario es un producto nuevo. Producto nuevo, tienes todo en blanco, digamos, hiciste algo de keyword research, tienes tu título, tienes tus bullets, tienes descripción, y tienes ya listado. Cuando vamos a los search terms, si a las keywords del backend hay que buscar con herramientas como Helium 10 o Jungle Scout, buscar palabras que son relevantes orgánicamente hablando para tu competencia. Esa es la mejor forma de empezar. Nosotros tenemos 250 caracteres que podemos utilizar para poner ahí todas las palabras, ¿no? Inclusive, aunque tiene menos importancia dentro del algoritmo, pero nunca dejar, que ese es un problema que también vemos muchas veces, ¿no? Otros atributos, subject matter, intended audience, Latino keywords, todas esas cosas. Mucha gente no lo aprovecha. Y estás hablando que puedes meter en 50 caracteres en algunos casos, son varias palabras que pueden y sirven, y está demostrado que Amazon las considera para el indexamiento. Entonces, importante aquí un tip es no repetir palabras. No por poner una palabra muchas veces, Amazon va a decir, es más importante. Con una vez que la pongamos, hay datos que dicen que se va a considerar de la misma forma y vas a estar causando indexing. Entonces, producto nuevo, listado nuevo, lo más importante es hacer buscar bien tu competencia, que es relevante para ellos orgánicamente hablando, y de ahí diseñar tu SEO. Segundo escenario, cuando tienes 1000 palabras. Cuando ya estás en 1000 palabras, que es un milestone importante dentro de la vida de un listing, hay que hacer una revisión. Que si todo se hace bien, nosotros hemos visto que en 30 días o menos se puede llegar a las 1000 palabras, porque vas a empezar en cero. Entonces, ya teniendo las 1000 palabras, pensando en que no es una marca que tiene presencia fuera de Amazon, sino que estamos enfocándonos puro Amazon. A las 1000 palabras hay que hacer una optimización de SEO. Y ahí es donde entra el indexing. Tú puedes, igualmente con herramientas como Helium 10 y Jungle Scout, puedes buscar qué palabras está tu listado indexando y empezar a ver rankings. Entonces ahí puedes ver, oye, por ejemplo, hay una palabra que tiene un volumen de búsqueda de 20,000 hits al mes, ¿no? Y estoy en un ranking 299 o 300. ¿Cómo hacerle para poder mejorar el ranking? Porque eso naturalmente va a ocasionar más ventas. Y más ventas va a ocasionar mejor ranking y sucesivamente. Entonces, a los 30 días hay que buscar palabras donde se esté ya indexando y se esté rankeando, pero que se pueda mejorar mucho la posición. Y la tercera etapa o la tercera etapa es cuando ya se tienen más de 1500 palabras que se están indexando. Y entonces ya empiezas a buscar las joyas de
donde estás en rankings entre 50 y 100, que es más difícil, está más competido, pero que se necesita hacer una optimización más de SEO. Y un tip aquí también para todos los sellers que nos están escuchando es, una vez que Amazon está indexando tu listado para una palabra, nosotros hemos visto en la agencia y hay muchos datos que demuestran que aunque que quites la palabra de tu copy, de tu SEO, Amazon va a seguir indexando. Entonces, hay que tomar ventaja de eso y tratar de hacer pruebas, buscar nuevas tendencias, darle más herramientas a Amazon para que incremente tu indexamiento. No, demasiado interesante. Oye, y ahora mi pregunta es, estamos en la etapa donde ya estamos indexando para 1000 palabras, ¿sí? Y sabemos las métricas. Entonces, cuando tú dices, ok, optimizar en base a eso, ¿qué es lo que exactamente te refieres que tenemos que optimizar? Porque ya nos comentaste que en el backend, en la parte de atrás del subject matter, los atributos y todo eso, no vale la pena repetir. ¿Ok? No es como que vamos a borrar todo lo que tenemos y poner esa palabra 1000 veces. Pero, ¿qué son los cambios que haces y en cómo te enfocas en ese sentido de optimizar? Sí, mira, muy buena pregunta. Algo importante cuando tienes un listado que ya está indexando con más de 1000 palabras o 1000 palabras, es hacer cambios no muy drásticos para no, porque cuando optimizas un SEO pueden pasar 3 situaciones. Incrementas tu indexing, se queda igual o similar, o baja. Entonces, no es atípico ver que alguien le mueve algo al SEO o al título y la visibilidad del listing baja, ¿no? Es importante hacer bien la tarea. ¿En qué nos tenemos que enfocar? Otra vez, en buscar ya el ranking, que platicábamos hace unos momentos, lo importante que es buscar el ranking de las palabras por las que tu listado está siendo indexado, decidir cuáles son a las que tú quieres enfocarte. Yo creo que yo empezaría ahí. ¿Cuáles son las palabras que tienen un volumen de búsqueda alto, que no tienen tantos competidores y que para tu producto va a ser relevante estar rankeando para eso? Y empezar a modificar, porque no necesariamente las palabras que están en el SEO son las únicas por las que vas a estar indexando. Entonces, cuando haces esa comparativo y ves palabras que estás indexando, pero que no que no tienes en tu SEO, hay que incorporarlas. Entonces, puedes hacerlo con los search terms, puedes hacerlo con el título, o puedes hacerlo también con optimización en bullets. Claro. Y un tip también muy importante, Vanessa, que muchos sellers no aprovechan, es con el contenido A+, las imágenes tienen hasta 100 caracteres cada imagen que puedes utilizar para fines de SEO. Entonces, es muy importante también llenarlas porque ese es el alt description, ¿verdad? Alt text, sí. Alt text. Alt text. Alt text. Nosotros hemos hecho pruebas en donde un listing que no tiene nada que ver con español, por ejemplo, ponemos una palabra, por decirte vaso, en cosa de 48 horas podemos ver que el listing está siendo indexado para esa palabra. Entonces sabemos con datos que esas palabras son útiles para el SEO. Es muy importante. Interesante, sí, eso es lo que a mí siempre me encanta hablar de encontrar esos espacios donde nosotros creemos como que, no, eso es un espacio más donde Amazon nos está preguntando algo, pero en realidad verlo como una oportunidad, porque si rellenamos ahí, puede que eso nos ayude a indexar y todo lo demás. Oye, una de las cosas que me hizo pensar lo que estabas comentando ahorita, de ver las palabras, de cuando indexas pero no lo tienes en el SEO. Yo me imagino que también ahí en esa parte de análisis tiene que venir una parte de ver a dónde se está yendo tu producto, porque muchas veces yo he visto en la experiencia es que empezamos diciendo, no, este producto es para este nicho específico, y resulta que cada vez tienes más keywords que son long tail, que son más largas, que son más específicas, y puedes empezar a construir un producto súper específico para un nicho, o sea, meterte más y más adentro, dentro de esas palabras claves y rankear para esas, porque obviamente capaz no te interese rankear ya para la palabra vaso, pero sí te interese rankear para la palabra vaso de cristal para mesa, o algo así, ¿sabes? Unas
keywords que son largas. Eso también, en ese sentido, también la optimización, ¿crees que es importante? La parte de seguir haciendo el narrow, o sea, seguir poniendo más específico que es tu producto. Sí, por supuesto, porque no hay que perder de vista que las personas que compran en Amazon son personas. Y a fin de cuentas, si tú y yo queremos comprar el mismo producto, es muy probable que tú uses palabras completamente diferentes a las que yo voy a usar y probablemente lleguemos al mismo producto, pero con medios diferentes para llegar al producto. Entonces, ese análisis de las long tail keywords es muy importante también para poder conocer más a tu comprador y el estilo de vida del comprador. Ahora, ahorita que mencionas el long tail keyword, también algo importante que yo he visto, sobre todo en listados que tienen español, es que cometen muchas veces el error de usar muchos artículos y preposiciones dentro del SEO que no agregan ningún valor. La, de, para. Sí. Correcto. Entonces, nomás decirle aquí a tu audiencia que tengan cuidado con eso, a menos que sea algo que entonces quieres meterlo no en el backend, sino a lo mejor en el título, o, por ejemplo, decir utensilios de cocina, por poner un ejemplo, ¿no? Que quieres tú ponerlo en tu título porque sabes que es un search term que la gente usa y que va a llegar va a llevar a tu comprador a tu listado, ¿no? Y es de la audiencia que quieres llegar. Pero en SEO es muy importante no usar esos artículos y preposiciones y demás, porque pues es espacio que estás desaprovechando. Sí. Oye, y hablando de espacio desaprovechado, ¿qué opinas? Y creo que esto es controversial en verdad, porque he visto respuestas de ambos lados. ¿Qué opinas de las cosas en plural? Híjole, es buena pregunta. Y creo que se relaciona un poco también con cosas en plural, misspellings, a fin de cuentas son palabras diferentes. Y un ejemplo que se me ocurre ahorita es papa con papas, ¿no? Papa en singular, pues puede ser papá y te puede llevar a regalos del Día del Padre, te puede llegar a un mercado muy diferente y papas, pues es otra cosa. Es un producto que se consume, que a lo mejor papas orgánicas, te puede llevar a un mercado completamente diferente. Entonces yo creo que depende mucho de la naturaleza del producto y de el mercado que tú sabes que te va a comprar. Conocer bien a tu cliente y empezar a hacer ese tipo de análisis. Pero creo que es muy buena pregunta y depende mucho del producto. Sí, eso es lo que yo he visto, que en unas cosas sí aplica, en otras ha sido como que no, esto no tiene nada de sentido perder estas palabras porque al final igual Amazon te va a indexar por la plural cuando es exactamente lo mismo, así que sí entiendo por qué está esa confusión, pero bueno, pensé que capaz nos podrías decir algo distinto. Pero sí, hay que tomar en cuenta ambas y depende obviamente del contexto. Sobre todo que al final de cuentas, creo que cuando tenemos el espacio de poner ambas en el description, en el bullet points, y ya dedicar nada más una para la parte de atrás, yo creo. Bueno, esa es la práctica que yo he visto que mejor funciona, no poner las dos en todas partes del backend, ¿no? Sí, Pero, correcto. pero bueno, ya sabemos, ok, de la parte de la optimización, las mejores prácticas, la búsqueda, lo que tenemos que hacer, dónde podemos optimizar. Hablaste del título, de los bullets, del A+, que además, y no sé para ti cómo se ha visto esto, pero yo he empezado a ver que cada vez más Amazon está leyendo las palabras que están en las fotos del A+. ¿Tú crees que eso sirve para SEO? Porque sin duda sirve para hacer trigger de restricciones y políticas. Sí, por supuesto. Te voy a decir, lo que creo que también es un tip muy importante para tu audiencia es el SEO, el A+, hay muchos módulos que podemos utilizar para crear. Hay muchos sellers que cometen el error de usar puros módulos de imagen, ¿no? Entonces, hablamos del alt text que se puede usar para las imágenes, pero no hay que perder de vista que en los módulos donde el texto está separado de la imagen, que podemos meter texto, ese texto tiene un valor importantísimo para el SEO también. Entonces, si alguien está escuchando que está decidiendo o está
viendo cómo hacer su A+, la recomendación es siempre tratar de meter módulos con texto, porque eso, además del alt text de las imágenes, va a darle un boost muy importante al SEO del A+. Ahora, si las palabras que están en imágenes son rastreadas por Amazon o no, híjole, hay muchísimos ejemplos que a lo mejor no ves que estás siendo indexado para algo, pero como bien tú lo dijiste ahorita, si usamos una palabra restringida, tu listing en un día cualquiera simplemente desaparece y te van a hablar a ti para que les ayudes a arreglarlo y pues puede ser un problema, ¿no? Porque las imágenes, el A+, lo ven el algoritmo, lo ven seres humanos, entonces depende mucho también ahí quién esté revisando. Pero yo evitaría en la mayor medida posible poner palabras que pudieran ocasionar algo con Amazon y más bien enfocarnos en los textos. Las imágenes a fin de cuentas son un apoyo, pero no tenemos ahorita algún dato duro que diga que sí se está indexando o que si pones algo prohibido te van a bajar el listing forzosamente. Ah, no, eso sí pasa, yo te digo. O sea, hay veces que me preguntan como que no entiendo por qué mi listing está down y cuando reviso es como que, tenías un keyword pesticida en las imágenes del A+. Entonces, eso sí, o sea, yo sé que eso pasa, eso es un fact, pero yo quería saber si Amazon ya ahora que está revisando los textos en las imágenes, ahora también lo considera para el SEO. Eso me parecería interesante hacer una prueba y ver si en verdad lo toma en cuenta o no. Pero sin duda, el texto que pones en el A+ está contado en el SEO. Sí, muy importante. No pasarlo de vista. Vale, y ahora nos vamos a la otra parte. Ya sabemos cómo crearlo, sabemos en cada estado de nuestro listado, en la madurez del listado, sabemos qué cosas tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo casas este proceso de SEO con el PPC? Es muy importante, mira. Como bien decías hace rato, podemos tener un SEO que esté enfocado a un comprador, un mercado prototipo, y si estamos enfocando el PPC a algo diferente, que palabras por las que no estamos siendo indexados, no estamos rankeando, no tenemos backend, no tenemos mención, lo que va a pasar es que va a haber dinero tirado a la basura y podemos gastar muchísimo dinero en clics y clics y clics y no poder ni incrementar el indexing ni generar ventas. Entonces, es importante tener una estrategia con palabras, con campañas broad, phrase, exactas, donde se considere el SEO, las palabras más importantes de tu listado, que las tengas consideradas en tu PPC y que de ahí derive la estrategia y no de otra forma, porque el costo del PPC mal manejado es muy alto. Se pueden ir ahí, es más, hemos visto muchas cuentas que cometen los errores de no hacer ese handshake, ¿no? Y llegan con, pues, híjole, muchísimo dinero tirado a la basura y sobre todo tiempo, porque nosotros queremos optimizar el tiempo y aprovechar para productos nuevos el famoso honeymoon period, donde Amazon te da un boost ahí para tu listing y poderlo utilizar lo mejor que se pueda. Entonces, es importante tener las palabras más importantes para el listado, más relevantes para el listado, y de ahí derivar la estrategia de PPC. Claro, sí. Eso es exactamente lo que te estaba comentando al principio, que a veces lo veo al revés. A veces la gente habla como que no, bájate el reporte del PPC, ve las palabras claves y ahora optimiza. Y es como que sí tienes que prestarle atención. Sin Correcto. embargo, si lo hicieras al revés, tienes mejores frutos porque tú guías el SEO, tú guías el PPC Exactamente. y no esperas a que Amazon te diga, porque esa es otra cosa, que te dicen, no, bueno, creas el listing y abres una campaña automática y espera que Amazon te diga que es tu producto. Y ahí es donde yo creo que está un grave error, porque si nosotros hiciéramos el trabajo de hacer la búsqueda y hacer el SEO correcto, guiamos a Amazon a que nos indexe donde nos debería indexar, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante porque como esta palabra que le he dicho muchas veces hoy, la relevancia, ¿no?
la relevancia del producto del listado ante tu mercado y que el mercado encuentre tu producto relevante para ellos. O sea, es igual, hay una situación donde los dos alimentan el uno del otro y es muy importante que toda la estrategia esté dando vueltas, haciendo el handshake siempre, optimizándose para incrementar indexing, incrementar SEO, incrementar PPC y por último, que es lo que todo el mundo, la razón por la que estamos todos en Amazon, pues es vender más, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿hay alguna otra cosa que crees que sea necesaria mencionar con respecto al SEO o al PPC que no te haya preguntado ya? Ya hablamos de las técnicas, hablamos de cómo optimizarlo, cuáles son las etapas, cómo casarte con el PPC. ¿Hay algo más que crees relevante? Sí, creo que algo que hay que hacer mucho énfasis es en la frecuencia de estar revisando. Como les dije, como te comenté cuando empezamos nuestra plática, el SEO no es set it and forget it, o sea, es una constante revisión de todo. Nosotros en la agencia tratamos de verlo por lo menos cada 30 días. No quiere decir que hacer cambios drásticos cada 30 días, pero sí estar buscando indicadores, data, tendencias, etcétera, y estar siempre haciendo tweaks, pequeños tweaks que van a ir ayudando, pequeños cambios que van a ir ayudando a que después de un tiempo puedas seguir tendencias, porque lo que queremos es que siempre haya una tendencia de incremento. Claro. Entonces, sí, adelante. Oye, mi pregunta, Francisco, en ese caso, tenemos un listado, ya pasaron, lo lanzamos, pasaron los 30 días, vamos a buscar optimizar el SEO, vamos a ver qué está pasando ahí para hacerlo más específico a donde nos queremos enfocar. ¿Cuánto tiempo tú crees que es necesario dejar que ese SEO tenga impacto real? Porque, a ver, mucha gente, bueno, perdón, muchas veces la gente hace cambios y si no ve un incremento de las ventas, inmediatamente dice, esto no sirve, vamos a cambiarlo de vuelta. Entonces, ¿cuánto tiempo das tú ahí de honeymoon para esa nueva versión del listing? Yo les recomendaría que dejen por lo menos 30 días. Okay. 30 días para que los cambios se lleven a cabo y estar reevaluando cada 30 días, pero sí, hay muchos sellers que se desesperan si en 3, 4, 5, 7 días no ven cambios rápido, empiezan a hacer otra vez movimientos y lo único que pasa es que no le damos suficiente oportunidad al algoritmo y al algoritmo y a los consumidores de tener la visibilidad que se necesita de la estrategia que estás tratando de hacer y se vuelve un caos. Entonces, paciencia y mejor, en vez de tratar de hacer muchos cambios muy rápidos, yo diría inviertan su tiempo en hacer más bien la investigación. Hacer muy buena investigación, estar viendo análisis de keywords, estar viendo tendencias como tú lo mencionabas de cosas de TikTok, etcétera. Y ya llegando a los 30 días, más o menos 5 días, ahí ya tener una buena cantidad de palabras o de cambios que quieres hacer y dejarlos otra vez 30 días. Claro, ir así. Y cuando cambias eso para los 30 días, ¿utilizas las mismas campañas que seguías utilizando los 30 días anteriores o creas unas nuevas con esta nueva versión optimizada? Ahí creo que depende mucho de el éxito que puedas tener en las campañas y cómo se comporten las campañas, que ese es un tema, Sí. digamos, un análisis diferente. Pero creo que si tú ves que para términos de SEO hay palabras donde tienes volumen de búsqueda alto, estás empezando a rankear muy bien, y estás empezando a vender bien, pues hay que optimizar el PPC, ¿no? Hacer campañas exactas, meter estrategias agresivas, ofensivas, para que eso a su vez alimente el indexing y empieces a mejorar el ranking, ¿no? El ranking que, como mencionaba hace un rato, es el objetivo, ¿no? Que cuando un consumidor, un comprador ponga palabras en el buscador de Amazon, nosotros estemos ahí entre las primeras 4 posiciones, o por lo menos en la primera página. Claro. Oye, una última cosa que se me ocurrió acerca del SEO. Además de eso, ¿tú crees que haciendo un buen SEO en nuestro listado, eso nos ayuda
externamente. Sabes que a veces, por ejemplo, yo me pongo en Google ahorita y pongo vaso de cristal. Normalmente la primera opción que me da seguramente es un link de Amazon diciéndote top 100 vasos de cristales que hay en Amazon. ¿Tú crees Sí. que eso también ayuda externamente? Sí, claro que sí. El tener mejor ranking con un SEO bien optimizado va a hacer que Amazon quiera, como te dije, Amazon lo que quiere es vender tu producto. Ellos quieren vender lo más que se pueda. Entonces, si nosotros hacemos esos cambios y optimizamos de tal forma que Amazon, el algoritmo lo considere y estemos vendiendo más y demás, vamos a poder llegar a tener esas situaciones donde buscas, no sé, platos para la casa, ves el primer link de Amazon y tu producto va a estar ahí en las primeras resultados de la búsqueda. De la misma forma, creo que también es importante mencionar que a Amazon le encanta el tráfico externo. Entonces, 100%. hay muchísimos casos donde un solo link, una sola publicación, una sola anuncio de Google, Facebook, lo que sea, lo mandan directamente al listado y eso ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo, a Amazon le encanta, ese es otro tema para otra plática, pero es muy importante y a fin de cuentas regresamos a la analogía de que todo es un círculo y todo depende, ¿no? No podemos analizar una cosa por separado, todo está entrelazado y mientras los sellers y los vendedores veamos eso holísticamente, va a ayudar mucho. Va a hacer que aumenten mucho nuestras probabilidades de tener éxito en Amazon. Claro, sí. Bueno, buenísimo. Creo que eso está increíble. Los conocimientos que nos compartiste estuvo súper preciso, específico a qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los próximos pasos que debemos hacer, si ya estamos vendiendo en Amazon, si vamos a empezar a vender en Amazon y la fórmula para tener el éxito, porque creo que eso muchas veces la gente, como tú repetías, ven las cosas separadas. Entonces buscan Sí. información de PPC por un lado, buscan información de SEO por un lado, buscan el ranking por otro lado y al final no tienen idea cómo eso se ve, cómo eso juega junto, ¿no? Y bueno, para finalizar, siempre le hacemos esta pregunta a los invitados en el podcast y es, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Y he escuchado las entrevistas que haces, Vanessa, y luego es difícil escoger un libro, pero uno que platicamos tú y yo también hace unas semanas, que te recomendaba mucho, que ahorita me ha servido a mí mucho, nos ha servido mucho en la agencia también, y creo que a los vendedores de Amazon les puede dar muchísimo. Es Traction, escrito por Gino Wickman. ¿Por qué? Porque los vendedores de Amazon, los sellers de Amazon, somos emprendedores. Somos emprendedores que estamos buscando consolidar algún producto, alguna marca, alguna estrategia dentro de Amazon. Y este libro de Traction tiene muchísimas herramientas que nos pueden ayudar en conjunto con las métricas que tenemos de Amazon a tener un mayor éxito o tener un mejor control, tener una estrategia más clara de a dónde queremos llevar nuestro emprendimiento y qué tenemos que hacer para llegar a ese lugar. Entonces se lo recomiendo ampliamente, de hecho aquí lo tengo, para la gente que nos está viendo. Buenísimo. Muy, muy recomendable. Buenísimo. No, eso está excelente. 100%. Yo todavía lo tengo en la lista. Tengo tantos, me dicen tantos y es como que, ay, no tengo tanto tiempo, pero bueno. Sí. Oye, Francisco, por último, ¿cómo te contactamos? Si queremos saber más de ti, saber más de la agencia, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo? Sí, encantados. Nosotros, myamazonguy.com, tenemos una presencia muy importante online. Steven, el fundador, tiene muchísimos videos en YouTube que pueden ser herramientas que les sirvan a los sellers también. Y algo que les quiero decir hoy es que en My Amazon Guy hablamos español también. Entonces, inclusive creo que por ahí vas a poner un mensaje de Steven acabando nuestra conversación donde decimos eso. Si alguien nos quiere contactar, que me escriban a mi correo directamente, que es francisco@myamazonguy.com, y con mucho gusto nos pondremos en contacto y encantado de platicar con ustedes. No, buenísimo, sin duda, vayan a verlo. Yo sigo a My Amazon Guy en LinkedIn, en Instagram, y de verdad que el contenido a veces es como que, oh my God, esto está genial.
esto está demasiado bueno y nada, es para seguir aprendiendo. Mil gracias, Francisco, por estar hoy con nosotros. Gracias a todos los que nos escucharon. Espero que estas poderosas herramientas les vayan a servir para su negocio, para crecer las ventas en Amazon. Y si les gustó, pueden compartir este episodio, darle like, suscribirse al canal. También tenemos un correo electrónico al que nos pueden escribir si les gustan los temas, si quieren hablar de algo específico. Si lo que dijo Francisco no les funcionó, también nos lo dicen. Es preguntas@wizardofecom.com, preguntas con S. Y con ustedes se despide Vanessa Hu. Nos vemos la próxima semana. Fue muy agradable compartir este espacio con ustedes. Si te gustó la información, suscríbete y deja tu calificación. Hasta la próxima.